Bien, muy buenos días, señoras y señores. En nombre de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte del Honorable Senado de la Nación, le damos la bienvenida al segundo ciclo Corredores Bioceánicos y Pasos Fronterizos. La conectividad entre nuestro país y las naciones limítrofes es fundamental para el desarrollo local y regional porque, además de permitir la generación de relaciones culturales, humanas y turísticas, se transforma en la oportunidad de generar relaciones comerciales donde nuestra producción llega a nuevos mercados, posibilitando el acceso de más argentinos al empleo genuino en cada ciudad y pueblo de la nación. Si bien nuestro país cuenta con más de 150 pasos fronterizos en los límites con las repúblicas de Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile, en esta segunda jornada nos ocuparemos de conocer una serie de importantes proyectos ubicados geográficamente tanto en la zona norte como en la zona sur de la República, junto a la cordillera de los Andes. Cada uno de ellos se transforma en verdaderas alternativas viables para la conformación de corredores bioceánicos que permitan el acceso de productos del Mercosur vía Chile hacia los mercados de Asia y la costa oeste de los Estados Unidos a través del Océano Pacífico. En la intención de conocer el esfuerzo puesto de manifiesto por parte del Estado, tanto nacional como provincial y municipal, como también por empresas privadas, la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte de este Honorable Senado de la Nación ha estimado conveniente abrir las puertas del Congreso para que los protagonistas de estas futuras concreciones nos ilustren acerca de cada uno de sus proyectos. Y es por ello, entonces, que en esta segunda jornada del ciclo Corredores Bioceánicos y Pasos Fronterizos tendremos la oportunidad de conocer los proyectos Corredor Eje de Capricornio, Paso de Jama y Paso Internacional Güemules. Para ello también agradecemos la presencia y la participación de los señores legisladores del orden nacional. Oportunamente ya vamos a estar mencionando a cada uno, como así también de las autoridades nacionales, de las autoridades provinciales que vienen a participar en la ocasión, a los señores legisladores, mandato cumplido también, a los profesionales, técnicos, a los titulares y representantes de las distintas instituciones relacionadas con el sector, organizaciones no gubernamentales, empresarios, a los demás invitados especiales, a todos, en fin, señoras y señores. Dicho esto, vamos a invitar a dar las palabras de bienvenida a este ciclo al señor presidente de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte del Honorable Senado de la Nación, senador nacional por la provincia de Mendoza, don Adolfo Bermejo. Bueno, muy buenos días para todos. Gracias por la presencia y expresarles realmente que nos sentimos reconfortados, contentos desde la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte de poder llegar a este segundo ciclo de corredores bioceánicos, de pasos fronterizos, porque entendemos que estamos poniendo en valor nuevamente algo que aquí ya se destacó, ¿no? Más de 150 pasos en toda la geografía argentina con países limítrofes y quienes vivimos cerca de la cordillera, que la interpretamos como la columna vertebral que une a dos países muy importantes como Argentina y Chile. Ahí ponemos en relieve la importancia de estos cruces. En el primero lo hicimos con pasos de la provincia de Mendoza y de San Juan, y estamos poniendo nuevamente en valor otros pasos tan importantes como aquellos, e interpretamos que para nuestras economías, fundamentalmente para las economías regionales, poder llegar al Pacífico es importantísimo, es trascendente, es estratégico para nuestras provincias. Por eso quiero agradecerle a los asesores de la comisión que trabajaron para lograr ese primer ciclo y ya estamos presentando este segundo. Agradecerles por el trabajo que han hecho, agradecerles a los senadores por la buena predisposición también, porque están acercando ministros funcionarios para que nos acompañen.
Bueno, y el recuerdo también a un amigo que partió de este estado terrenal a principios de año, quien fue embajador de Chile en Argentina, Adolfo Saldívar Larraín, un amigo, un colaborador también de esta tarea, de estos trabajos que permitió permanentemente ayudar en la integración de ambos países. Así que en el recuerdo el agradecimiento, darles nuevamente la bienvenida, esperemos que sea fructífera esta mañana, este trabajo, e invitarlos a los senadores para que nos sigan aportando nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevos pasos que podamos poner en valor para un tercer ciclo que esperamos que rápidamente podamos volver a repetir. Muchas gracias, bienvenidos. Bien, hacíamos mención al comienzo de este segundo ciclo del corredor eje de Capricornio que se va a tratar, el Paso de Jama y Paso Internacional Huemules, y precisamente antes de dar inicio a las exposiciones, les recordamos que esta jornada va a ser dividida precisamente en esos tres temas, en tres paneles. En cada uno de ellos vamos a conocer los alcances de los proyectos y al finalizar cada exposición podremos acercar las preguntas a los expositores que ustedes van a realizar por escrito en los cuestionarios que se han recibido durante la acreditación. Vamos a dar entonces, habiendo explicado esto, inicio a las presentaciones previstas en esta agenda. La presentación del primer panel que trata el corredor eje de Capricornio. Bien, gracias. Me piden que haga mención a los diputados mandato cumplido que están presentes, Carlos Donkin y Luis Basterra, de las provincias, que se han llegado hasta aquí para tratar este tema y compartir este momento. ¿No son mandato cumplido, son diputados nacionales? No. Bueno, van a tener tiempo. Entonces, les pido disculpas entonces, señores diputados. Bienvenidos y muchas gracias. Decíamos entonces el primer panel, corredor eje de Capricornio, se desarrolla en torno al trópico de Capricornio, ubicado aproximadamente entre los 20 y 30 grados de latitud sur, teniendo los extremos y importantes instalaciones portuarias tanto en el Océano Atlántico como en el Pacífico que dan cuenta de su carácter bioceánico. Está conformado por la región norte de Argentina, el estado de Río Grande do Sul en Brasil, la región norte de Chile y la región suroccidental de Paraguay. Cuenta con una extensión de 1.8 millones de kilómetros cuadrados y una población de 24,5 millones de habitantes. Este eje de integración y desarrollo busca potenciar las ventajas del transporte multimodal que ofrece, ya que posee ferrocarriles, transporte fluvial adecuado y la infraestructura portuaria apropiada para el manejo de carga mineral, tanto metálica como no metálica. La red vial del eje atraviesa barreras naturales de importancia como son la cordillera de los Andes, los ríos Pilcomayo, Paraguay, Paraná y Uruguay. Habiendo hecho esta introducción a este primer panel, vamos a invitar a exponer a la señora senadora nacional Graciela de la Rosa y el doctor Jorge Ibáñez, ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia de Formosa. En ese orden, señora senadora nacional, cuando guste. Sí, bueno, muchísimas gracias. En realidad, mi función acá es de presentar al doctor Jorge Ibáñez, que va a hacer la exposición sobre corredores bioceánicos, Trópico de Capricornio. Pero bueno, en esta presentación quiero agradecer al presidente de esta comisión, al senador Bermejo, por la organización de lo que significan los corredores bioceánicos. También tenemos que decir que obviamente los corredores bioceánicos tienen que ver con un nuevo paradigma en la Argentina, porque todos sabemos cómo se desarrolló estructuralmente la Argentina y también su infraestructura,
y que ese desarrollo histórico tuvo que ver fundamentalmente con el puerto de Buenos Aires. Y ese puerto de Buenos Aires determinó la infraestructura radial en la República Argentina. Por eso un poco, y recordando también que desde el 2003 se trabaja en un plan estratégico territorial, que es muy importante, y yo también le voy a pedir al senador Bermejo que traigan a los expositores para hablar del plan estratégico territorial de la Argentina, que es muy importante, y que a partir fundamentalmente del trabajo con todas las provincias argentinas, con los municipios, con asociaciones civiles, se ha determinado cuál es la estructura económica y social que requiere la Argentina para su desarrollo económico en los próximos años. Creo que es muy importante. Y en ese marco, creo que corredores bioceánicos es muy importante porque justamente tiende a hacer una ruta transversal a la Argentina. Esto significa de que la integración regional extrafrontera y la integración regional dentro de las fronteras argentinas y la conformación incluso de nuevas regiones para el desarrollo tienen un elemento fundamental en los corredores bioceánicos. Digamos que es un nuevo modelo de cómo nosotros queremos la Argentina del futuro, y la que estamos haciendo hoy, por supuesto, y la que estamos haciendo en este presente, la estamos construyendo para que la infraestructura esté a favor de un desarrollo equitativo y tratar de que esas enormes asimetrías que hoy existen en la Argentina entre tantas regiones y sobre todo entre el centro y las periferias, por fin se morigeren, digamos, ¿no es cierto? Que de hecho también se está haciendo eso. Hemos visto eso con algunos de los indicadores económicos, financieros y sociales de las provincias. La mía, por ejemplo, la provincia de Formosa, que ha crecido más que la media nacional, por ejemplo. Y bueno, Formosa es un ejemplo de lo que se ha hecho en infraestructura en la Argentina, es un claro ejemplo, porque la Ruta 81, que justamente es la ruta troncal, digamos, y que define este corredor bioceánico, tiene que ver con este plan estratégico que tiende a crear además las condiciones competitivas para el desarrollo de las regiones. Así que con esta introducción le doy la palabra al doctor Jorge Ibáñez, ministro de Economía de mi provincia, la provincia de Formosa, y que va a hablar sobre los corredores bioceánicos. Gracias. Muchas gracias. Señor presidente de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, nuestro agradecimiento en nombre del gobierno y de todos los formoseños por invitarnos a participar de esta reunión, donde vamos a reflexionar brevemente, no solamente sobre esta visión estratégica de un eje interoceánico, sino que también nos interesa avanzar sobre un modelo propuesto de país en base a un estudio realizado que, como dijo la senadora, es un plan nacional también que hace al desarrollo de la infraestructura en todo el país, fundamentalmente en el norte y en nuestra provincia. Y también algún punto final sobre nuestra visión estratégica del desarrollo provincial, que debe estar indudablemente enmarcado dentro de estos ejes de desarrollo. Es decir, primero vamos a ver un poco esta cuestión de cómo nació el eje de Capricornio, independientemente de que ha sido estudiado hace muchos años. Podríamos decir que fue hasta el pensamiento de muchos de los conquistadores, ¿no? Utilizar parte del territorio de América para circular del Atlántico al Pacífico y poder de esta forma llegar a mercados distantes. O sea, ya viene de hace muchos años esto. Nosotros, como un punto donde se le puso el nombre de eje de Capricornio, creemos que hay que remontarnos directamente al IRSA, independientemente de que podemos hablar sobre el IRSA sin hacer juicio de valor acerca de si esta experiencia del IRSA estaba en el momento que fue creado, influenciado tal vez por todas aquellas ideas que en el mundo predominaban en la década del 90
y fundamentalmente ustedes saben que en algunos momentos hasta se llegó a decir de que era más un diseño favorable hacia el proyecto del ALCA que hacia un proceso sudamericano de desarrollo. Dejando esa polémica de lado, que la podríamos mantener y que el IRSA en sí es todo un tema para analizar, es indudablemente esta iniciativa para la infraestructura regional sudamericana un punto de partida que le pone el nombre a esto de Eje de Capricornio. En el año 2000 los presidentes de los 12 países se reúnen en Brasil y a partir de allí, digamos que se institucionaliza esto del IRSA, y la primera reunión de presidentes, indudablemente del año 2000, fija que el IRSA no solamente iba a ser una cuestión que iba a tratar de la infraestructura, sino que también iba a tratar del desarrollo social, económico y humano de los pueblos. Indudablemente que eso no se le dio mucha importancia y eso fue una materia totalmente pendiente. Lo que sí se le dio importancia años después, y comienzan las reuniones, es al tema del transporte, al tema de la energía y al tema de las telecomunicaciones. Tal es así que las únicas reuniones prácticamente de ministros y de cancilleres hacen estos temas, con posterioridad a esta reunión de presidentes. Y así se llega al año 2002, 2003, con distintas reuniones. Y estos son los ejes que, en definitiva, técnicos de distintos países, consultoras, etcétera, etcétera, determinan como los 10 ejes centrales del desarrollo y la integración de Sudamérica, como ellos le llaman. Y en estos ejes, nuestra provincia, la provincia de Formosa y esta parte norte de nuestro país, tenemos dos ejes. No solamente el eje de Capricornio, que es un eje, por así decir, terrestre, que está identificado, por supuesto, en esa denominación del Trópico de Capricornio, sino el otro eje que consideramos que está hermanado y que debe ser analizado casi en forma conjunta para el desarrollo de nuestra región, que es el eje de la hidrovía Paraná-Paraguay. Luego de constituidos estos ejes, se realizaron reuniones de distintas comisiones en distintos países, y a partir de esas reuniones se empieza a sintetizar lo que se llama en esta metodología del IRSA la agenda de proyectos prioritarios de integración. Este es un mero ejemplo, todos los proyectos están detallados uno por uno, y a partir de esta agenda de proyectos que cada país va volcando, se avanza en lo que se llama la lista de proyectos de la API, ya en un anteproyecto que pueda ser cuantificado en millones de pesos o en millones de dólares para ir logrando el financiamiento para llevarlos adelante. Esta es simplemente una planilla de ejemplo, donde están los proyectos identificados ya con una numeración, donde está el nombre, los países involucrados y el monto en dólares al momento en que se hizo el anteproyecto definitivo. A partir de allí, entonces, empezamos a hablar del eje de Capricornio, que es el que nos ocupa en la charla. Como bien ya se lo anunció, este eje está conformado por una región del norte de nuestro país, por prácticamente la totalidad del estado de Río Grande do Sul en Brasil, por una región norte de Chile y por una región del sur de la República del Paraguay. La extensión es de 1,8 millones de kilómetros cuadrados, y al momento en que se lo identificó, la población estimada a ese momento era de 24,5 millones de habitantes. Posteriormente, los ejes ya comienzan a tener áreas de acción más definidas, es decir, proyectos ya más finos, qué proyecto interesaba como proyecto prioritario a cada región de los países involucrados. Y bueno, allí ya comenzamos en el detalle y comenzamos con los planes, donde empezamos a graficar dentro del área de influencia del corredor cuáles eran las obras que cada país comenzaba a pedir financiamiento como obras prioritarias. El desarrollo del eje ya lo vimos, está entonces está en torno al Trópico de Capricornio, en esa latitud que ya se anunció anteriormente de 20 a 30 grados. Y las particularidades que tienes, que es esta zona coloreada, es que uniría las instalaciones portuarias importantes de Brasil,
fundamentalmente Paranaguá y Santos, donde hay otros puertos más, como el de Florianópolis, otros puertos menores, pero los puertos centrales, ya van a ver después en las rutas y en los ferrocarriles, es Paranaguá y Santos en el Atlántico y los puertos del norte de Chile, fundamentalmente Iquique, Mejillones como puerto de aguas profundas y posiblemente algún otro puerto más de Chile. Bueno, estas son las, digamos, esas son las terminales portuarias que tiene este eje de Capricornio, tanto sobre el Atlántico como sobre el Pacífico. En cuanto a los aspectos netamente económicos del eje, el eje tenía un Producto Bruto Interno cuando fue constituido allá en el 2001 de aproximadamente 83.500 millones de dólares. Y la estructura sectorial y productiva en el área de influencia del eje estaba caracterizada en forma sintética más o menos en este cuadro, o sea, Argentina un 33%, Brasil un 46,98%, Chile un 10,95% y Paraguay un 10,94%. Lo interesante es ver después cómo se compone eso, ¿verdad? Es decir, Argentina tiene una particularidad de desarrollo de su producción distinta a la de Brasil. Chile prácticamente su influencia tremenda es en la minería y Paraguay en el sector servicio. Bueno, todo esto ha sido desarrollado en los documentos del IRSA en forma pormenorizada. Esto lo traigo solamente a título de ejemplo. Con posterioridad se trabajó en los agrupamientos del eje de Capricornio. Los agrupamientos del eje de Capricornio son simples tensiones territoriales que han sido graficadas nada más que para tener alguna suerte de metodología de estudio y de avance, por alguna suerte también de afinidad que puedan tener en esa región distintos factores económicos y sociales. Y se determinan 4 ejes, uno que es el eje que parte del norte de Chile, pasa por la provincia de Formosa, por la provincia de Chaco y llegaría hasta Asunción, que es el rojo, el eje Asunción-Paranaguá, que es el que está en amarillo, el de Presidente Franco, Puerto Iguazú y Resistencia, que es el que está en verde, y aquí arriba otro agrupamiento del eje de Capricornio, que es Salta, Villazón, Yacuiba, Mariscal Estigarribia. Esta es la ubicación geográfica y el área de influencia de cada uno de ellos. Y en cada uno de ellos se fueron volcando esos proyectos que habíamos visto antes en el mapa y se fueron cuantificando para la posibilidad de obtener financiamiento. Acá venimos a un primer ejemplo práctico que ocurrió en nuestra provincia. En nuestra provincia, el Grupo 1, donde formamos parte, el eje de Capricornio, tenía un proyecto que tenía como proyecto ancla. El proyecto ancla es el proyecto más importante porque a partir de la concreción de ese proyecto tienen viabilidad los otros. Es decir, si no lográbamos realizar ese proyecto, los otros quedaban rengos, ¿no? Bueno, y aquí lo importante del proyecto ancla, que es acceso al paso de Jama, es la culminación de la construcción de Jama, y eso permitió y traccionó en Formosa, esto que ustedes ven acá es la Ruta Nacional 81, que terminaba en la localidad de Las Lomitas, y que acá se une con la ruta que va de Tartagal a Salta, creo que es la 34, 54, no sé si hay 34. Bueno, esta pavimentación de esta ruta, que fue el sueño de muchas generaciones de formoseños, era una postergación permanente. Una anécdota simplemente. Nosotros, y antes que nosotros otros, formoseños, siempre se venía Vialidad Nacional, se venía con el pedido, con el proyecto, impulsado por el gobierno de turno, impulsado por todo el pueblo, Federación Económica, cámaras de comercio de los distintos pueblos, y eso nos decía siempre lo mismo. ¿Saben qué pasa? ¿Cómo se va a pavimentar eso si la tasa de retorno que da es 0? Ustedes no tienen ahí transporte de pasajeros ni transporte de cargas que justifique la pavimentación de esa ruta. Fíjense la mentalidad, pero esta mentalidad capeó muchos años en Vialidad Nacional. Y yo les pregunto, ¿pero quién iba a pasar por ahí si no teníamos ruta? Digamos, era una visión mezquina, ni siquiera podemos decir centralista o unitaria, mezquina del desarrollo de la Argentina. Entonces, esto se vino a entender a partir del año 2003, de que esa era una obra prioritaria, tan prioritaria como el paso de Jama, se concluye Jama
y gracias a Dios también concluimos la Ruta Nacional 81, que es una de las columnas vertebrales de este proyecto del eje de Capricornio. Le traía esto a título de ejemplo, al igual que uno que vamos a ver después, que es otro proyecto fundamental para Formosa, pero fundamental para todo el norte argentino, que también está desarrollado a proyecto definitivo dentro de los estudios del IRSA, mejor dicho, lo incluimos, que es la línea de 500 kilovoltios para todo el norte argentino, que une el NEA con el NOA y que nos permite de esta forma llegar en la línea de transporte de alta generación hasta Formosa a partir de Tucumán del Bracho. Bueno, esto era entonces uno de los ejemplos de cómo a partir de una planificación estratégica nosotros logramos realizar esta ruta con financiamiento internacional de la Corporación Andina de Fomento, que toma el proyecto del IRSA, porque así lo señala el directorio de la Corporación Andina de Fomento, cuando otorga el préstamo para pavimentar esa ruta. Bueno, este es el eje como recién lo veíamos, simplemente que lo que está en rojo son otras rutas. Los proyectos prioritarios del eje de Capricornio los va fijando cada país, los va fijando a través de las reuniones de Cancillería. Este es otro ejemplo de proyectos que los distintos países que intervenimos en el eje de Capricornio le han dado prioridad. Una conexión vial Foz de Iguazú, Ciudad del Este, Asunción, Clorinda, la línea de transmisión de 500 kilovoltios de Itaipú a Asunción. Fíjense ustedes que esta línea que está licitada, si la construye Paraguay, la línea de 500 kilovoltios de Itaipú hasta Asunción, vamos a quedar a 120 kilómetros de la ciudad de Formosa, donde está la estación transformadora última de la línea de 500 kilovoltios, que si las uniéramos, lograríamos la unión en 500 kilovoltios de Brasil, Paraguay, Argentina y Chile. Entonces, para nosotros tan importante en el eje como el desarrollo de la ruta, lo es el de la energía, lo es hoy el de la conectividad de la fibra óptica, lo es el de las telecomunicaciones. Los otros proyectos son de Argentina y Bolivia, un corredor ferroviario bioceánico desde Paranaguá hasta Antofagasta y construcción del puente en Salvador Massa, Yacuiba, donde está el centro de frontera. Pero no voy a invadir otras provincias, esas serán de los compañeros que van a hablar después de cada provincia. Estos proyectos se hicieron los que se llaman cuadros o planillas con los proyectos estructurados del eje de Capricornio. Tienen nombre, país, monto, un código, se los puede encontrar en internet por estos códigos, el nombre de los proyectos en forma individual y las fases, porque algunos están en etapa de proyecto, otros ya avanzaron a etapa de proyecto ejecutivo, que son los que se van licitando. Este mapa simplemente señala los puertos que estábamos hablando, los puertos de Paranaguá, Santos y Florianópolis, y los puertos chilenos del norte de Chile, que sería la conectividad que tendríamos a través de las rutas, a través del ferrocarril, a través de las líneas energéticas en el eje de Capricornio. Simplemente este mapa es para comentarles que se estudió el sistema ferroviario y portuario que involucra a toda la región, donde indudablemente los diagnósticos del sistema ferroviario son desalentadores. Así como los diagnósticos de las rutas marcaban la carencia de rutas y donde había rutas estaban en mal estado, cuando se hizo la preparación, digamos, de los documentos, en el tema del sistema ferroviario es lamentable porque realmente Paraguay tiene un sistema ferroviario muy antiguo y nosotros tenemos la ilusión de tener nuevamente el tren, porque en el año 2001 en Formosa se llevó la última locomotora, digamos. Entonces, en cuanto al sistema ferroviario y la posibilidad de la zona franca y los depósitos francos del Atlántico, vincularlos con el Pacífico, nosotros estamos en una parte todavía muy postergada de la realización del tramo del ferrocarril en Formosa. Ya vamos a ver un plano de Formosa, y lo que ustedes ven acá en puntos, que es de Asunción hasta Formosa, es que
allí no hay tramo ferroviario alguno. O sea, es una zona donde habría un tramo faltante ferroviario. Y el otro proyecto es por el ferrocarril de la provincia de Corrientes hacia la provincia del Chaco y de ahí continuar. Por supuesto que hacen falta puentes, etcétera. A la derecha tenemos, en amarillo es lo que tiene trocha de 1 metro, en oscuro lo que tiene trocha de 1,43 m y lo que está en puntos redondeados son los tramos faltantes del ferrocarril. Los puertos, lo que está en rojo, los barquitos que están en rojo, son barcos de Puertos Panamax, que son los barcos que durante muchos años llevaron los contenedores como los barcos de mayor carga, pero que por supuesto fueron superados hace mucho tiempo por los Ports Panamax, que son los que están en claro, que no pueden atracar en todos los puertos, como ustedes ven, sino simplemente en puertos de aguas profundas. Este es un poco el pantallazo de lo que es el sistema ferroviario y el sistema portuario. Hay infinidad de proyectos sobre los puertos, sobre el sector que rodea a los puertos para desarrollo. Hay muchos problemas con puertos que chocan con el desarrollo urbano de sus respectivas ciudades. Tanto eso ocurre en la costa del Atlántico del Pacífico como ocurre también en la hidrovía cuando veamos así rápidamente el tema de la hidrovía. Les queremos traer un ejemplo simplemente de lo que fue para nosotros el corredor una vez concluido la Ruta 81, una vez concluida la ruta, o sea que de la 34 hasta la Ruta 11, que es la Ruta Nacional 81, la 11 es la que va de Resistencia a Chaco, de Santa Fe hasta Clorinda, quedaría conformado, por ejemplo, este corredor que sí está totalmente pavimentado y que hoy en día tiene un tráfico de cargas muy grande de camiones. Porque acá viene el otro tema que vamos a llegar, que si nosotros no logramos desarrollar nuestra provincia y nuestra región, vamos a ser meros espectadores de este tráfico. Esto va a ser una cinta transportadora del Atlántico al Pacífico y nosotros en el medio. Es como dijo alguna vez un amigo, cuando se hace el pavimento que pasa a 2 o 3 kilómetros de un pueblo que ni siquiera se le hace el acceso pavimentado, lo único que les queda es vender monitos agarrados de la cola en la ruta. Entonces digo, si nosotros no tenemos un modelo de desarrollo para el norte argentino y un modelo de desarrollo para nuestras provincias, no vamos a poder, por así decir, sacarle el jugo a precisamente estos corredores que son importantísimos, pero no tenemos la posibilidad nosotros de acceder con cargas propias. Bueno, volcamos mucho de esto que habíamos trabajado en su momento con la Cancillería en el IRSA, lo mismo que trabajamos en el desarrollo de otro de los proyectos, que es el de la Cuenca del Plata. Lo volcamos en acá está como un avance, pero luego ya se lo concluyó, que es el Plan Estratégico Territorial de la República Argentina. Es muy interesante, trabajamos todas las provincias aquí. Creo que había una que fue media remolona en mandar sus técnicos, sus ministros en un comienzo, pero después los envió, creo, por otro lado. Y si no, debe haber sido la única provincia que no trabajó. Pero este es un trabajo de una visión estratégica de la infraestructura muy importante para cualquier provincia. Yo les aseguro que es digno realmente de ser analizado. Donde tiene algo de lo que señaló Graciela, esta es la visión anterior de país, simplemente puse la tapa, con ese esquema radial que viene de una planificación estratégica de los ingleses, es decir, que era, por supuesto, muy buena para sus intereses económicos y que fue muy malo para nuestro país. Y esta otra concepción de un país integrado territorialmente, donde ustedes ven que las rutas a partir de este eje tremendo que es la 40, los ejes de desarrollo que también son internos, marcan otra concepción de país, otro modelo de país. Luego del Plan Estratégico Nacional, por ejemplo, si ustedes entran en la página de Formosa, van a ver que esto era el modelo que nosotros teníamos al momento que trabajamos sobre el mapa de nuestra provincia. Trabajamos, por supuesto, sobre riego, pavimento, electricidad, y este era el modelo deseado de territorio con todas estas obras y estos planes que están acá, donde hay proyectos
de las rutas, donde hay proyectos de desarrollo eléctrico, donde hay proyectos para el desarrollo social, que son la necesidad de vivienda, ahí donde están las casitas, la necesidad de una infraestructura para la educación de nuestra provincia, de una infraestructura para la salud pública de nuestra provincia y fundamentalmente, es decir, acompasar el crecimiento o el desarrollo económico con el desarrollo humano. O sea, en nuestra concepción política no concebimos de que primero el desarrollo humano y económico, perdón, y una vez que haya desarrollo económico esto va a provocar virtuosamente un derrame en los... No, nosotros decimos que esa copa, que a veces la copa de los poderosos no se llena nunca y el efecto derrame a los que menos tienen no les llega nunca. Entonces, que es nuestro plan estratégico de desarrollo provincial contemplaba los puertos de Formosa, la red vial, contemplaba la red eléctrica, el ramal de gas, las estaciones transformadoras, contemplaba todo aquello necesario para una infraestructura de desarrollo provincial y con un programa de desarrollo, con una metodología similar a la de cualquier plan, que luego de tener el programa lo bajábamos a un proyecto. Acá tenemos la escala del proyecto, el estado, el plazo, y teníamos también la posibilidad de hacer una evaluación financiera de cuánto saldría llevar adelante todo esto. Bueno, gran parte de eso está construido. Esta es la etapa de nuestro plan de desarrollo estratégico del año 2005. Tiene un horizonte, un escenario, digamos, de mediano plazo, que es el 2015. Y bueno, también, al igual que el plan nacional, creo que es interesante mirarlo, desmenuzarlo. Allí nosotros analizamos fundamentalmente 2 o 3 aspectos. Analizamos toda la infraestructura de la que carecíamos en nuestra provincia y la que teníamos que estaba en mal estado. Analizamos todo lo necesario para el desarrollo de 20 cadenas de valor consideradas que son las principales variables de la economía de Formosa, y analizamos todo aquello necesario para el desarrollo social de nuestra provincia. Y a partir de allí, teniendo ya la hoja de ruta, bueno, ya depende de quien comanda el barco, ya depende del capitán que tiene el timón de poder realizar esas cosas o no. Y yo les digo que realmente estamos orgullosos de todo lo que hemos hecho, ¿no? También algún ejemplo de la infraestructura vial que estaba allí, un ejemplo simplemente de 750 kilómetros, esto que es lo que está hoy, donde ya tenemos 1.200 kilómetros construidos sobre aquellos 750 más 300 más. Pero lo importante es que esto es lo que está en esa planificación. Es decir, hemos avanzado en el sistema de la construcción de las rutas, al igual que en el sistema eléctrico, al igual que en el sistema de telecomunicaciones. Tenemos ya aproximadamente 1.200 a 1.300 kilómetros ya de tritubos instalados y 400 de fibra óptica en el plan de conectividad, de conectar todos los parajes de nuestra provincia. Si Dios quiere, en un año aproximadamente ya lo tendríamos, y tendríamos la posibilidad de la conectividad por fibra óptica de un formoseño, viva en la capital o viva en el paraje más aislado de nuestra provincia. La hidrovía, yo les decía que creemos que están emparentados. Este eje de desarrollo este-oeste está emparentado con este eje de desarrollo norte-sur, que también tiene su historia. Esto nace allá en la década de los 60, luego queda en gran parte olvidado, es nuevamente reflotado en una partecita en los 90 y vuelve a cobrar un auge, yo diría, inusitado, la necesidad de esta autopista acuática a partir del crecimiento de la economía de Argentina y de los países vecinos a cifras realmente muy elevadas, y la tremenda necesidad de sacar los productos por esta vía que es la vía fluvial. Entonces, esto es fundamental entenderlo para bajar fletes, para consumir menos energía en cuanto a combustibles, reducir el índice inclusive de accidentes,
reducir contaminación de todo tipo, desde contaminación sonora, etc. Pero indudablemente es un desafío muy grande, es un desafío de 3.442 kilómetros de Puerto Cáceres hasta Nueva Palmira, es un desafío que indudablemente para las provincias argentinas es la posibilidad de sacar la soja, el maíz, la caña de azúcar, el trigo, el sorgo, los frutales. Y la hidrovía tiene una particularidad, que baja el 80% de producción y sube el 20%. Es decir, hay un tema de que tenemos que equilibrar un poco las cargas porque si no realmente los costos no los podemos bajar. Pero indudablemente que al bajar los fletes se beneficia tanto el productor de limones de Tucumán que mande por el puerto de Formosa como el de la fábrica de los jugos, porque indudablemente el flete hoy determina la competitividad o no de los productos de nuestra región. Es decir, el melón y la sandía de Formosa son competitivos, somos competitivos con esos productos en el mercado central 15 días del año cuando tenemos la primicia. A partir de que ingresan melones y sandía, que no están a 1.300 kilómetros, sino que están a 150, bueno, tenemos melón y sandía para comer muchos meses. Entonces digo, este es un gran desafío, el de la hidrovía, que nace en Puerto Cáceres y que termina en Nueva Palmira. Este es un mapa donde se intentó también integrar todas las infraestructuras de transporte, es decir, donde aparte de las del Trópico de Capricornio están las de la hidrovía. Puerto Cáceres a Nueva Palmira tenemos 3.442 kilómetros. Hoy en día se trabajó muchísimo desde el puerto de Buenos Aires, que es el kilómetro 0, hasta Santa Fe, hasta los puertos de Santa Fe, por la tremenda producción de grano y sus derivados y la tremenda necesidad de sacar eso, indudablemente por el transporte fluvial. Desde Santa Fe está contratado hasta el límite, este límite que se llama Confluenza, que es en la provincia del Chaco y Corrientes, donde se une el río Paraguay con el río Paraná. Ese es un trabajo que se está haciendo actualmente en la hidrovía. ¿Qué se quiere lograr con los trabajos? Bueno, la hidrovía se pretende de que sea navegable los 365 días del año, las 24 horas. Es decir, que tenga calado y que tenga una tecnología en sus balizas que permita que de noche o con lluvia o como fuere, los convoyes de barcaza puedan circular sin ningún tipo de inconveniente, como lo hacen en hidrovías de otras partes del mundo. Pero el proyecto de hidrovía no solamente queda en esto de lo que hace a la cuestión de cómo bajan y cómo suben las barcazas, sino que va mucho más allá. Hay que hacer hincapié en nuevas embarcaciones, de acuerdo a las particularidades de nuestro río. Hay que trabajar sobre los puertos de nuestra provincia. En la hidrovía, el primer puerto en la República Argentina, Puerto Pilcomayo, aquí al lado de Clorinda, donde es el compañero senador, luego Puerto de Formosa, etcétera, etcétera. Hay que trabajar sobre los puertos. Para que esto funcione, una vez alguien me explicó que hacen falta cargas, hacen falta contenedores y hacen falta barcos. Pero esto hay que unirlos. Es decir, necesitamos tener puertos eficientes, necesitamos tener puertos que funcionen, necesitamos tener una flota que funcione. No es tan fácil, pero es un hermoso desafío el tema de la hidrovía. Los países de la Cuenca del Plata, en amarillo más claro, y la cuenca de la hidrovía en un color un poco más oscuro, simplemente un dibujo. La hidrovía tiene sobre Brasil estos kilómetros, 800 kilómetros, comparten después Brasil y Paraguay 320 kilómetros, sobre Paraguay 577, compartimos con Paraguay 375 y Argentina tiene el sector más grande en su territorio de esta hidrovía Paraguay-Paraná. Estos son los 3.442 kilómetros. Nos queda este otro tema allí. Hay una abundancia de temas tremendo. Simplemente tratar de reflejar los más importantes del eje, aquello que tenemos que realizar en una visión de nuestra provincia, porque si no logramos que haya una conjunción multimodal de transporte, ninguno por sí solo puede ser eficiente. Acá no se trata de camión sí o camión no.
Acá se trata de la hidrovía, se trata de los ferrocarriles y se trata de las rutas. Esta simbiosis de todos estos medios de transporte con puertos adecuados sobre la hidrovía es indudablemente lo que puede potenciar nuestra región. El ferrocarril, y acá vamos al Belgrano Carga. No debe haber nadie que no viva en alguna zona donde está el Belgrano Carga, salvo los argentinos que viven en la Patagonia, porque son 10.000 kilómetros. 10.000 kilómetros, 13 provincias, y como si fuera poco se conecta con Chile, Bolivia y Paraguay. El desafío de revitalizar el Belgrano Carga en toda su extensión es un desafío muy ambicioso. Nosotros tenemos un ramal, Formosa, Embarcación. Ese ramal se comunica con Santa Cruz de la Sierra y también de Embarcación podemos por Salta, en lo que es un ramal muy conocido por el tren turístico, por el tren de las nubes, poder llegar al puerto, llegamos al puerto de Antofagasta de Chile, todo con la misma trocha. Bueno, esto es en la teoría. En la práctica nosotros estamos tratando de que se nos reconstruya nuestro ramal y poner en marcha el ferrocarril que une el puerto de Formosa, uniría con la posibilidad de bajarlo en Antofagasta o la posibilidad de salida de productos de Bolivia por el puerto de Formosa. Y en rojo, los otros ferrocarriles del Mercosur, los otros ferrocarriles que también la mayoría integra el Trópico de Capricornio, como un desafío ya, yo diría, de un megaproyecto de unir los puertos del Atlántico y del Pacífico por vía férrea. Este es nuestro ramal, este es el que estamos trabajando fuertemente para revitalizarlo. Se ha licitado una primera parte y esperemos financiamiento para la otra parte. Tenemos un proyecto sobre Puerto Pilcomayo, otro proyecto sobre el puerto de Formosa y un proyecto muy a futuro del traslado del puerto de cargas de la ciudad de Formosa aguas abajo. Bueno, esto era más o menos lo que quería mostrarles, quería comentarles. Hay infinidad de cosas más, pero como mensaje final, nosotros creemos, señores senadores, que para desarrollar nuestra provincia, para desarrollar el norte argentino, necesitamos políticas diferenciadas que nos den la herramienta del desarrollo independientemente de la construcción de la infraestructura. Estamos teniendo gran parte de la infraestructura construida, la inversión en nuestra provincia, y me atrevo a decir en otras provincias hermanas del norte, en la red vial, en la red energética, en las telecomunicaciones, es la más grande en muchos años y está a la vista. Pero necesitamos, para impulsar nuestra economía, para impulsar a nuestras pymes, necesitamos políticas diferenciadas para nuestra región. Políticas diferenciadas que yo recuerdo en la Convención Constituyente, cuando se reformó la Constitución Nacional y se discutía este tema, que precisamente fue votado por unanimidad ese artículo y creo que establece a la Cámara de Senadores como inicio de esos proyectos de ley. Así que ese es el mensaje que quiero dejarles y quedar, por supuesto, a disposición de ustedes. Simplemente el tiempo es muy breve para poder desarrollar otros conceptos, pero quedo a disposición de ustedes por cualquier pregunta y reiterarles el agradecimiento en nombre de los formoseños de que nos permitan venir a hablar en un foro como este. Normalmente en Buenos Aires no podemos hablar mucho de estas cosas y lamentablemente a veces cuando los medios llegan a nuestra provincia llegan por temas que quisiéramos que lo trataran de otra forma, pero bueno, es la realidad y es lo que existe. Muchas gracias, señores. El agradecimiento especial de la Presidencia de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte para el señor Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia de Formosa, doctor Jorge Ibáñez. Y de acuerdo a lo que acaba de exponer, si ustedes tienen alguna pregunta que realizar, allí están los colaboradores de la comisión que van a acercarla. Le damos lectura, así puede responder el señor ministro. ¿Tenemos preguntas? A ver, Jorge. Aquí. La pregunta es, ¿qué obras complementarias, políticas fronterizas, estrategias de desarrollo productivo
se están ejecutando en Formosa y el corredor bioceánico para consolidar a la ruta 81 y al eje de Capricornio. ¿Es así? ¿La pregunta es así? Sí. Bueno, indudablemente que la ruta sola no basta en ningún eje. Nosotros, paralelo al desarrollo de la ruta 81, que es la ruta que une la ciudad de Formosa sobre el río Paraguay con la ruta nacional 34 que baja de Tartagal a Embarcación y a Salta, se planificó una serie de rutas pavimentadas que son complementarias y que van formando cuadrículas en torno a esta columna vertebral. De esas rutas, la mayoría son rutas nacionales. Una corre paralela al 81 al norte, de la ciudad de Clorinda dirigiéndose hacia el oeste, la ruta nacional 86. Tenemos pavimentado ya 300 kilómetros, 320 kilómetros. Otra ruta corre paralela al río Bermejo en el límite con la provincia del Chaco. Y luego comenzamos con la pavimentación de las rutas norte-sur para unir estos tres grandes ejes. Y así se han pavimentado a mitad de la provincia la ruta provincial 28, la 26, la 24 se licita ahora, la ruta provincial 3. Es decir, vamos formando cuadrículas con rutas pavimentadas con la idea de que cualquier campo en producción en Formosa o cualquier formoseño que viva en toda esta zona no esté a más de 40, 50 kilómetros de una ruta pavimentada. Esto también se va acompañando con una planificación del sistema eléctrico provincial. Porque con el sistema eléctrico, que es uno de los grandes componentes del desarrollo, si no hay rutas, si no hay energía eléctrica, si no hay comunicaciones, ninguna parte del planeta se puede desarrollar. Es cierto que esto no basta, luego vienen las políticas. Si no hay políticas sobre esto, para el desarrollo tampoco. Pero digo, el sistema eléctrico, ¿qué ocurrió? El sistema eléctrico llegó el gran cable de 500 kilovoltios. Llegó la línea más grande que transporta energía en la Argentina hasta Formosa. Pero ahí viene el desafío de que eso que llega hasta Formosa le pueda llegar a todos los formoseños. Entonces se hizo un plan estratégico en líneas de 132 que también corren paralelo a la ruta 81 y a la 86. En 132. Hoy están en construcción 617 kilómetros en línea 132 y 8 estaciones transformadoras. Plazo de ejecución, creemos que en un año y medio se termina. Pero todo eso, en la cuestión eléctrica no termina allí. 500, 132, todavía no podemos enganchar un cable de un chacarero, todavía no podemos bajar a ningún pueblo si no bajamos de eso a 33 y de 33 a 13,2. Es decir, es un sistema. Y el tema es que está todo planificado, pero bueno, hace falta una cuestión financiera y esa va a ser la segunda etapa que estamos viendo, es decir, lograr otro anillado en líneas más bajas de toda tensión que corren igual y paralelo a esto de la ruta. Entonces, queremos llevar la ruta, estamos llevando la ruta, queremos llevar energía y queremos llevar fibra óptica, que son las nuevas comunicaciones. La fibra óptica nos va a permitir llevar no solamente internet, llevar televisión digital y llevar telecomunicaciones. O sea, estas tres cosas van juntas, paralelo a eso va otro paquete de obras que hace al manejo de los recursos hídricos, que es otro de los grandes temas de nuestra provincia. Y bueno, y paralelo a eso van las otras obras, que son las obras del desarrollo humano, que son las obras que hacen a la infraestructura hospitalaria, como yo les había comentado, que tenemos un desarrollo provincial, a la infraestructura en salud pública, a la infraestructura en viviendas incluye saneamiento en el mismo capítulo, o sea, agua y cloacas, y también una infraestructura recreativa. Una infraestructura recreativa que hace a que los formoseños puedan acceder a infraestructuras como autopistas ribereñas, como estadios para practicar deporte, igual que los argentinos que viven en otras provincias que han desarrollado esto hace mucho tiempo. Entonces, creo que la pregunta es importante en el sentido de, bueno, si se quedan sin hacer nada solamente con la Ruta 81, no van a poder desarrollar la provincia, y tiene toda la razón. Pero le reitero lo otro, sobre la infraestructura necesitamos la política.
necesitamos decisiones políticas que implementen políticas diferenciadas. Este es un tema que, bueno, Graciela se los podría comentar en detalle, porque, digo, necesitaríamos políticas fiscales, políticas financieras. A título de ejemplo, nosotros nos pusimos muy contentos cuando se modificó la ley del Banco Central. Realmente aplaudimos la modificación, señor presidente, de la modificación de la ley del Banco Central que obliga realmente a las entidades financieras a prestar, sobre todo a las pymes, parte de lo que los bancos estaban destinando única y exclusivamente a tarjeta de crédito o créditos al consumo rápido, de cobrar por las planillas de descuento de los agentes públicos o de empleados privados. Pero indudablemente que luego de esto necesitamos dar otro paso, que lo hemos hablado con la presidenta del banco, que es regionalizar un poco, que la banca, esto es simple un ejemplo, tenga la obligatoriedad de, en cada una de las provincias, destinar una parte de su financiamiento. Porque si no, lo hacen sí, pero lo hacen aquí nomás, o lo hacen en Buenos Aires, o en La Plata o en Córdoba. No tenemos nada contra las hermanas provincias, pero nosotros siempre somos poco atractivos para los créditos. Como eso, cualquier otro ejemplo. Nosotros necesitamos cuestiones diferenciadas para desarrollar el norte argentino y necesitamos políticas diferenciadas para desarrollar a la provincia de Formosa. Para que realmente todo este esfuerzo, que es un esfuerzo no solamente de todos los formoseños, sino de todos los argentinos, porque se invierte mucho dinero del gobierno central, pueda colocarnos en igualdad de posiciones con otras regiones y con otras provincias. Y bueno, a partir de que estemos allí, sí, el que sea más eficiente, el que sea más trabajador, el que sea más capaz, tendrá mejores oportunidades. Pero si no dan la posibilidad de ponernos en igualdad de oportunidades, estamos corriendo siempre muy de atrás. Gracias, doctor Jorge Ibáñez, y está acompañando también y participando en el estrado a su derecha el señor senador nacional por la provincia de Formosa, Miguel Ángel Mayans, a quien le vamos a acercar el micrófono, le pedimos también su palabra, por favor. Bueno, en primer lugar, agradecerle al presidente de la comisión y a la comisión misma el hecho de que representantes de los gobiernos provinciales puedan asistir a explicar las necesidades que tienen fundamentalmente en materia de infraestructura. Acá está con nosotros el que fue el gobernador de la provincia de Jujuy, el senador Barrio Nuevo, ¿verdad?, que nos acompaña. Por supuesto, el presidente de la comisión, senador por la provincia de Mendoza. Y yo me refiero a un punto que es central acá, ¿verdad? Perón inicia un proceso de integración regional con Chile, con Brasil, en el año 1949, antes que el Tratado de Complementación Económica de Roma, que crea la Unión Europea. Y por supuesto que él decía que el proceso de integración del hombre es inevitable realmente. Nosotros iniciamos un proceso de integración, decía, donde la base es que queremos para los países hermanos el mismo grado de justicia social que queremos para nuestro país. Esta es la base. Pero hay un tema que es central también en este proceso de integración, que es tener realmente en la conducción de los estados un sistema democrático, un Estado de Derecho, porque obviamente ustedes saben de que las dictaduras que gobernaron nuestros países tenían el principio del conflicto permanente. O sea, la hipótesis de conflicto, en vez de tener hipótesis de integración, tenían hipótesis de conflicto. O sea, en cualquier momento la Argentina iba a entrar en guerra con el Paraguay, en cualquier momento la Argentina entraba en guerra con Brasil, y también, basado en estos principios, funcionaba el esquema de desarrollo. Y obviamente ese proceso iniciado por Perón tenía esa visión, mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos. Cuando se inicia el Mercosur, en marzo de 1991, también se habla de un proceso de integración, pero no tenía que pasar la integración por las capitales, o sea, Argentina
la capital de la Argentina sería Buenos Aires, Brasilia o Buenos Aires, San Pablo, sino que la integración se daba a través, lógicamente, de los pueblos que integran el esquema fronterizo, que son muchos pueblos a lo largo de la frontera, que en definitiva, esto que dijo Graciela al principio, esa concepción del desarrollo que teníamos